Bienvenidos de nuevo al canal Esmeralda. Ya me conocen, soy Romina Malco. Estoy acá con mi hermana. Los que buscan en el canal van a encontrar otros videos en los que estoy también con ella. Ella se llama Gretel Malco. Está acá, nos va a contar por qué, porque ella tuvo la idea del tema que vamos a hablar hoy y nos va a contar qué la llevó a tener las ganas de hablar sobre este tema que nos toca a todos. Gre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuál es el tema de hoy? Bien, súper. Y contenta de tratar este tema, que es un tema complejo, duro para muchos, pero bueno, me parece que vale la pena para observarlo. Por ahí es algo como inconsciente que va por la vida de todos, pero está bueno hacerlo consciente para poder resolverlo y que nos ayude en muchas cosas. La realidad es que hace un par de días se me ocurrió hablar con Ro de un tema que veo tanto en mi vida personal como en la vida de muchas personas que conozco, y que sentía que empezaba como a recaer, digamos, la mayoría de sus problemas en la cuestión y la temática de la victimización, ¿no? De la postura de ponerse en víctima. Y bueno, entonces le comenté a Ro qué le parecía, y bueno, se prestó por suerte en su canal como una forma de que tratemos este tema, porque bueno, nos parece que la verdad que podría llegar a ser de utilidad, de empezar a ver cómo lo encaramos, ¿no? Sí, es un tema que hoy en día es del lenguaje corriente. Tendemos a usarlo incluso por demás en situaciones que a veces no siempre aplica. No todo lo que parece víctima o victimización es victimización, ahora lo vamos a ver. Exacto. Y otras veces parece que no hay una víctima ahí, pero sí hay una víctima ahí. Así que creo que no hay nadie que pueda decir que no ha sido, no es, no se siente por momentos una víctima de las circunstancias, víctima frente a alguien, víctima frente a ciertos temas. Así que, bueno, a cada uno le va a llegar por el lado, por el lado donde sintoniza con lo que vamos a hablar. El famoso al que le quepa el saco que se lo ponga. Claro. Eh, Por supuesto, pero acá Gretel y yo estuvimos conversando un rato antes, porque claro, es que las dos, como personas que somos, todavía estamos trabajando este tema, y cada uno sabe en qué minuto uno entra en el papel de víctima. uf, es muy interesante. Bueno, la realidad es que, digamos, yo por ahí le voy a dar un enfoque como más personal de lo que por ahí uno atraviesa, no sé, con años de psicoanálisis, con, bueno, haber hecho algunas regresiones con TDP. Y la realidad es que al principio yo no era consciente, uno no es consciente, porque, bueno, después con el tiempo te empezás a dar cuenta que tiene mucho que ver justamente con la parte inconsciente, como con una tendencia natural de uno, pareciera, a por qué siempre ante tal reacción de tal otra persona yo tomo tal postura, o yo me tiro siempre hacia el mismo lado, no sé, por ejemplo, mi marido me dice A, yo siento que cada vez que me dice A, en realidad me está echando la culpa por algo y reacciono mal porque yo siento que es siempre por esa misma culpa, entonces se lo hago notar o lo que fuere. La realidad es que muchas veces es como el camino fácil que pareciera ser la mente de uno, de ir rápidamente a me pongo en esa postura, o ves que siempre me tratas mal, o entonces estar ubicado en esa forma rápida de relacionar, digamos, los pensamientos y llegar siempre a esa conclusión. Me pasó a mí que terminó siendo a la larga un problema y un sentirme mal, porque yo decía, ¿cómo puede ser que todo lleve siempre a mi misma lógica? Es decir, quedaste atrapado en una dinámica que se Exactamente, estancó, siempre exactamente, va pero por el mismo circuito.
Exactamente, moría siempre el laberinto en el mismo punto. Y siempre yo sintiéndome peor, porque si ponele que el otro me hubiera querido hacer sentir mal, el rol de víctima hacía que la mente carbure, siga carburando y sentirse peor aún, ¿no? Y a su Ujú. vez, ¿qué resolvía? La realidad es que sentía que no resolvía absolutamente nada y día tras día volvía a encontrarme otra vez en el mismo circuito. Ujú. Ahí, bueno, fue que empecé a entender en algún punto que capaz había algo de todo ese proceso que estaba haciendo que no estaba del todo correcto, o al menos yo sentía que no, que quería cambiarlo. La realidad es que soy una persona un poco exigente conmigo misma, Eso y mismo. cuando no me siento cómoda en la forma de que estoy manejándome, busco la forma Sí, de tal cambiarlo. cual. Ahí acabas de decir un factor súper importante a tener en cuenta en las personas que tendemos a victimizarnos de forma reiterativa, que es que muchas veces tenemos altas expectativas o somos exigentes respecto a uno y a las personas que nos rodean. Es decir, porque como están con nosotros, esperamos lo mismo de ellos, ¿no? Entonces, Exacto. ocurre que cuando nosotros esperamos actuar de una forma en particular ante una situación y algo nos quiebra o nos enoja o nos pone triste, o decir, nos quita esa perfección, ese estado en el que queremos estar, inmediatamente ya pasamos al punto de decir, de ser como el perrito asustado y miedoso en un rincón de, ay no, yo todo mal, no sé qué, hice, me Sí, equivoqué tiene muy que ver mal con, y lo hice pero re mal y capaz que no estaba tan mal hecho, es simplemente que lo hacías lo mejor posible, pero bueno, siempre querés un poco más, hacerlo y hacerlo en el perfecto estado, con las perfectas palabras, sin que nada te afecte, y eso es casi sí, imposible. tiene que ver justamente con este tema de la mente estructurada, del quedarse en el plano mental, del volver siempre Así es. atrás, pareciera, ¿no? Esta cuestión que tiene, pareciera, como decías hace un rato, la postura de víctima del volver al juego que jugué ayer, antes de ayer. Sí, no nos damos cuenta, pero hay puntos en el del tiempo en el que solemos pararnos y vivir a partir de ahí, ¿sí? Quienes nos victimizamos tendemos a estar parados en la idea preconcebida o por los recuerdos, algo así como rencor, ¿sí? Recuerdos de cómo suelen ser las cosas, entonces ya nos paramos mal, ya nos corremos, ya no estamos parados en el eje, en el punto de equilibrio, para entendiendo que esta es una nueva experiencia, una nueva oportunidad. La persona que está frente tuyo, aunque sea la misma persona que estaba ayer y antes de ayer, no quiere decir que necesariamente te vaya a decir las mismas palabras. Ojo, tiende a suceder porque al otro le pasa lo mismo que a nosotros, de estar corridos con las mismas ideas del otro día, la misma predisposición, digamos, esperando lo mismo a nosotros. Entonces, de ahí a que se construyen en las relaciones de pareja, familiares y demás, las relaciones con seres que persisten en nuestra vida, este tema de circuitos permanentes que parecen enquistados y que ponen a fulano en el rol de víctima y a mengano en el rol de victimizador. Y siempre hay alguno que hace las de observador. Sí, 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 como en el mismo también en el ámbito laboral. A mí me ha pasado de trabajar muchos años en el mismo lugar y también uno a veces se mueve en el plano de, ay, bueno, no, me volvió a pasar esto, porque siempre me pasa esto con esta persona, y le decís a tu jefe, no, que siempre es lo mismo y que no sé qué. Y viste, o sea, te apoyás, también un poco ahí vuelve a salir el tema de la manipulación, ¿no? Bueno, estamos abriendo ahí muchos vértices, pero bueno, volviendo al tema este del famoso víctima y victimario, Uh -huh. hay una cuestión ahí, ¿no, Ro? De esta Sí, 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 sí. De bipolarización. hecho, el juego, este juego del que estamos hablando, nosotros partimos hablando desde la victimización porque pareciera que es el que más empatiza con todos. Cuando hablamos de la víctima es como, ay, pobrecito, lo quiero ayudar, yo lo entiendo. En cambio, cuando hablamos de victimario, no, como que causa rechazo, ¿cómo me voy a conectar con esa persona que es tirana, violenta, que se arregle solo, más o menos, ¿no? Y cuando hablamos del observador, no, ¿qué hace ahí mirando y no hace nada, no? Entonces, ahora vamos a entender cómo estar en cualquiera de estos puntos es exactamente
lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando lo ponemos en una perspectiva mayor, ¿sí? Cuando lo sacamos de la situación en particular y vamos a las distintas escenas a lo largo de una vida, incluso vamos más allá a ver toda la experiencia del alma, nos empezamos a dar cuenta que esto es una modalidad que trasciende una vida, trasciende un periodo que uno diría, bueno, ok, quedó en la infancia, quedó en la adolescencia, no. Esto ya venía de antes y tiende a perdurar, es decir, vas a continuar esta vida, y, es decir, si vos no haces trabajo interior, y va a seguir a la siguiente. Entonces, para que vean la seriedad que tiene el asunto y cómo esto es un tema que no es solo un tema de una persona ni de una familia, es un tema de la humanidad, es un tema que hay que ya mismo, lo más pronto posible, empezar a resolver, porque es así donde estamos cada vez más metidos en una polarización cada vez más extrema de víctima-victimario. Claro, porque a nivel karmático, Ro, entiendo que en distintas regresiones uno puede verse en algún momento en postura de víctima, en algún momento en postura de victimario, en algún momento esos juegos, o muchas veces en postura de víctima, por ejemplo, como me ha pasado a mí en muchos así. casos. Claro, primero hubo siempre hay un principio, ¿no? En una vida, en algún momento en particular, donde se armó este juego. O sea, es decir, la persona que no jugaba a este juego, de pronto es secuestrada, de pronto es atacada violentamente y de una manera que la persona no entiende a qué viene, como que es injusto. Lo que no me dice nada malo, ¿qué me están haciendo? ¿Y cómo es que no puedo escapar de acá? Y entonces, de a poco, cuando la mente empieza a quebrarse, es decir, ese es el trabajo, cómo victimizás a alguien, empezás a quebrarle la mente, a hacerle acostumbrar al nuevo estado de realidad, uno diría normalidad, porque uno tiende a normalizar, la mente tiende a normalizar aquello que se hace frecuente, ¿no? Sí, Pero, sí. Claro, es muy distinto a lo que es saludable, ¿sí? No podemos llamar normalidad aquello que es saludable, porque bueno, todavía nos falta mucho para entender qué es saludable, ¿no? Naturalizamos muchos actos que no son saludables, sí. Sí, estamos lejos todavía de vivir una sociedad saludable, ser humanos completamente saludables, psíquicamente, físicamente, espiritualmente, en muchos sentidos. Entonces, vamos quebrando a esta persona, mayormente siempre tiende a estar en ese rol de fractura, porque son más frágiles culturalmente, en muchos aspectos, la mujer o el niño como niño, ¿no? Y ser niño o ser mujer te vuelve más frecuentemente, más posiblemente, una víctima en general. Claro, ha pasado en la historia eso, ¿no? Ahí, claro, exactamente. Yo ahí lo que interpreto es que justamente el colectivo femenino, o sea, la cuestión, digamos, de toda la carga que llevamos nosotros en nuestro ADN, de tanto sufrimiento que ha habido a lo largo de los siglos, en el caso de las mujeres, por ejemplo, se perpetúa o pareciera perpetuarse en nuevas generaciones de mujeres. Entonces, ¿de qué forma salimos de ese, digamos, para evitar estos ciclos de perpetuidad, justamente karmáticas, a los fines de justamente cortar esta cuestión y de que tampoco le sirve en este caso al otro género, que el género femenino esté puesto, digamos, así es. Ahora vamos a entender cómo es que esto nos afecta a todos, incluso a la persona que cree estar completamente aislada de estas cuestiones, sea culturalmente, ideológicamente o porque tenga mucho trabajo. Así tengas mucho trabajo, pero estás viviendo en esta humanidad, estás metido en estos ciclos. Entonces, vamos quebrando, o sea, en algún momento de la historia, del alma, de la experiencia que está viviendo ese ser, entra en esta situación de extremo estrés, extrema tensión, es capturado, controlado, manipulado, atrapado por alguien, o no solo un ser, puede ser más de una persona, es decir, pero le genera esta cosa de indefensión. Estoy completamente abandonado, no tengo a quién pedir ayuda, estoy completamente solo, no tengo recursos, no tengo fuerza, porque si soy mujer, estoy con un hombre, él tiene más fuerza,
o tiene más dinero, tiene más poder, tiene más control, tiene más influencia. Ustedes miren, en muchas culturas la mujer es un objeto de consumo. Tengo una mujer, tengo 2 mujeres, tengo 3 mujeres, como riqueza, ¿entienden? Cuantas mujeres tenga, significa el poder que tengo, objeto de comercio, ¿no? Lo mismo tiende a pasar en otras culturas, es con el tema, por ejemplo, de los hijos. Tengo un hijo, 2 hijos, 3 hijos, comercio. ¿Vieron? Niños de nuevo, niño, mujer como objeto. Cuando comerciamos, cuando tratamos al ser como un objeto, ya lo estamos victimizando, ya lo estamos dañando, le estamos quebrando su mente, le estamos haciendo creer que no es digno, no es un ser igual a uno, no tiene la misma dignidad, es categoría objeto. Ya desde Eso ya lo uso, objeto de uso, a los objetos se usan, ¿no? Claro, claro, y desde ya hay una cuestión relacionada con el tema de la autoestima y la victimización, en este caso, digamos, una autoestima bajo, digamos, también me gustaría hacer una excepción y hacer al menos una aclaración en cuanto a cómo tomar, digamos, una cosa es ser víctima real y concreta de algún caso o de alguna situación, digamos, muy compleja. Y otra cosa es el ponerse en postura de víctima, que es como armar una parafernalia, como armar un sketch, montar una escena, por decir algo, hay algo teatral en esa situación. Es que están las dos relacionadas, Greg. Están las dos. Sí. En algunos casos sí, y en algunos por ahí pasa a ser un poco una exageración, digamos. También, digamos, pasan cosas graves, quiero decir, hay cosas que por ahí, nada, hay una cuestión igual inconsciente, obviamente, en muchos de estos planos, pero bueno, también hay como cuestiones de mayor o de menor gravedad, ¿no? Metidas. Este tema de pasar de ser víctima a usar el rol de víctima tiene que ver con este proceso desde el momento en que como alma en una experiencia me fracturaron, entonces yo ya empecé a vivir como víctima, a partir de ahí empecé a vivir como víctima y no se acabó en esa vida. ¿Por qué? Porque yo me quedé con esa idea de que ahora yo como alma o como ser donde yo encarne soy un ser víctima. Eso me define, ¿sí? Un ser que existe para ser usado. Un ser que no va a tener apoyo ahí donde esté. Entonces, claro. Y además me autocastigo. ¿Por qué? Porque parte del juego de entenderse como víctima es pensarse a sí mismo como alguien que no sabe conseguir los recursos, que no sabe conseguir aliados, que no sabe cómo salir de ahí, porque se ha visto a uno mismo tantas veces en una situación que no descubrió cómo escapar, cómo resolverlo, ¿sí? Cómo sentirse igualmente fuerte como aquel tirano, que entonces termina creyendo que no es hábil para entender cómo claro. Y que es la una forma víctima. Y que le pasa a muchas personas que entienden que es la única forma de vivir, o sea, de buscar el victimario también. Si no lo tienen, decís, ¿cuántas veces nos pasa a uno que ves a una persona y decís, otra vez con un psicópata, otra vez con... Decís, claro, no sé. Y entonces el tema es que ya cuando acarreamos muchas vidas, mucha experiencia en esto, finalmente nos olvidamos, es como, ¿quién sos? Soy víctima, listo, ya es tu nombre, no estás pensando que eso es solo un aspecto, que eso es algo que, una cuestión que vos podrías arreglar como un auto se le cambia una rueda, no. Esto ya es tu forma, ya es quién sos, te define, eso ya te define, por ende no estás pensando si sos o no sos víctima, simplemente ya actúas así. Entonces, actúas así hasta el punto que empezás a ver beneficios de esto, lo que vos decías antes, porque hay quienes aprovechan esto para tomar poder, empezar a tomar un poder. Ocurre que en la medida que el ser ya empieza a vivir como víctima, ¿sí? Por supuesto va a traer siempre victimarios, o incluso aquel que con otras parejas, con otras personas no es un victimario, con vos, porque te pusiste en ese rol, siempre va a ser victimario.
Y muchas veces pasa que el victimario, cuando se da cuenta que está siendo victimario y él no acostumbra a ser victimario, se corre de ahí, dejan esas parejas víctimas. Yo no quiero estar con alguien que se hace la víctima o que está en actitud de víctima, porque ellos no quieren sentirse así. Solo aquel que ha tenido mucha experiencia como victimario, o sea, lo mismo, pero ya pasando del otro lado, es quien tiende a quedarse porque ya le gusta lo que está haciendo, cómo se siente, la adrenalina que le genera y el dominio del otro. Sí, un juego cuasi perverso, ¿no? Ahora, ocurre que muchas víctimas empezaron este juego no como víctimas, empezaron como victimarios, ¿sí? Pero acá es el victimario sensible, el victimario empático. Es aquel que lo mandaron a, o en esa situación no entendió cómo mejor hacerlo y por bruto, por la época, por la cultura, por lo que fuera, se volvió una persona dominante, tirana, pero sintiéndose siempre mal con aquello que le hacía a la víctima, pero calladito la boca. Por ejemplo, también entra acá el tema del abuso, o sea, muchos casos de personas que en otras vidas fueron abusadores, luego el alma, por sentirse mal de la experiencia, por la empatía que han tenido hacia la víctima en un minuto, en la siguiente encarnación o encarnaciones más adelante decide ser la víctima de abuso. Porque alguien querría ser víctima de abuso cuando ha estado abusando, ¿no? Sabiendo el daño que están causando, ¿por qué alguien querría ser víctima? Bueno, para que vean, no todos los victimarios están tan desconectados, digamos, de lo que están generando. De hecho, parte del beneficio, del premio, de por qué lo hacen, es porque justamente sienten lo que te están haciendo y ellos creen que eso es como un premio, como mira lo que estoy logrando, mira el poder que tengo. Hasta que ven el daño que se hacen a sí mismos, porque ahí estamos hablando todavía de una actitud egoísta. Ojo que la víctima es también egoísta. Todos estos juegos hablan de personas que se encapsulan en sí mismos y están dejando de entender todo el panorama. Sí, en el plano del ego. El plano del ego y desde ya en el plano de no, o sea, de querer seguir en algún punto inconsciente, digo yo, acá el famoso plano inconsciente, que vos siempre me decís, Ro, tenemos que saltar del plano inconsciente para ir justamente al plano consciente, la conciencia plena, que es un poco hacia donde va la humanidad. Digamos, dejar de incurrir en ese plano inconsciente que nos lleva siempre a revivir una y mil veces el cuerpo del dolor, hasta el infinito, como también una actitud, digamos, falta de voluntad de querer crecer y de querer sentirse bien también, ¿no? Es entrar en una práctica, digamos, que no nos lleva a ningún lado, es más, que en vez de beneficiarnos nos termina perjudicando o nos termina haciendo vivir una vida, digamos, muy, muy triste, muy infeliz. Y bueno, nada, la importancia de que cada uno pueda justamente en algún punto echar luz sobre todo, sobre lo que está viviendo, ¿no? Básicamente, creo que ya lo hemos hablado varias veces y lo he hablado en otros videos también, y muchos ya lo saben de los que nos están viendo, hacer conciencia sobre la posición en este juego que estamos tomando y darnos cuenta que es algo que uno elige ese rol. Entonces, le permite a uno esta libertad que creía que no tenía, esta libertad de decir, bueno, ¿vieron como los cuentos que teníamos la opción de tener un final distinto? Bueno, a la medida que hacemos acto, digamos, de elección, en la medida que nos damos cuenta que están estas posibilidades, que simplemente no las estábamos viendo, no queríamos tomarlas, entonces empezamos a cambiar de a poco todo este circuito que dijimos que quedaba atrapado, lo vamos rompiendo y vamos creando otros circuitos que son nuevos. De pronto no somos tan buenos en este nuevo circuito porque estamos incursionando, estamos probando algo, pero va a ser siempre enriquecedor, más que lo que ya veníamos, porque una vez que uno ya satura el circuito anterior no hay nada que aprender ahí. De hecho nos estamos haciendo daño, porque sí, daño sin aprendizaje.
Mira, yo voy a ser, digamos, autorreferencial en este sentido, y la realidad es que, como he comentado en algún momento, yo tuve una crisis personal bastante fuerte, y en ese proceso, digamos, empecé a enfocarme tanto en depurar y en limpiar tantas cosas en un camino interior, quitando de encima esta idea de que el juego es siempre un juego mental, de una postura de uno contra el otro, o qué me da el otro, o qué doy yo, en fin, en donde de esta forma, como somos seres, que en ese caso es como nuestro costado animal, por así decirlo, en donde uno aprende a través de las vivencias y luego, siendo consciente, decide qué volver a vivir o qué no vivir. Entonces yo me empecé a dar cuenta, una vez que había logrado salir de esta cuestión de victimización a través de, en vez de focalizarme en el accionar del otro, en mí, porque tenía mucho que dedicarme a mí, porque tenía que reestructurar mi vida, tenía que volver a ver qué me hacía sentir viva, volver a relacionarme con personas, bueno, en fin, dedicarme a mí. En ese momento, cuando después de un tiempo veía que volvía a caer en un circuito parecido a la victimización, aparecía como una especie de déjà vu. Che, esto es lo que yo vivía, acá arrancaba el juego. Cuando yo decía sí, el otro me contestaba asado, yo ya me sentía mal, me ponía en postura. Y entonces, ¿qué empecé a hacer? Eso es hacerlo consciente. Ujú. Cortaba el hilo de pensamiento, el hilo del juego de la conversación en ese instante, ¿no? Decía, esto, yo ya sé que cuando caminaba por este camino me terminaba sintiendo muy mal. Ujú. Esta vez voy a decidir caminar por el camino positivo, que era dejarlo pasar, o seguir en mis cosas, o No, es para que simplemente no hacer me algo tanto. distinto, porque pasa que hasta que no vemos cómo repercuten nuestros actos en la vida, y eso en este mundo tan denso, en este nivel tan denso, tarda un tiempito, simplemente es darse cuenta cuando estás haciendo lo mismo que siempre, lo mismo que antes, y hacer algo distinto. Y hacer algo distinto siempre se reduce a me quedo y actúo, pero hago un acto distinto. Si antes dije A, ahora voy a decir B. O me voy. Me voy. Si antes no me iba, irme va a ser algo distinto, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. vamos viendo, observando cada vez que tomamos, que cortamos este ciclo y hacemos algo distinto, a ver qué sucede. Así nos volvemos buenos entendiendo Totalmente. este nuevo circuito, ¿no? A ver qué pasa. Sí, eso yo siento que me empoderaba, o sea, yo sentía que era mucho más, en la medida en que me era consciente de que yo podía manejar en algún punto mis emociones o no volver a caer otra vez en ese circuito, me sentía como sí, más empoderada en poder decidir qué hacer o qué no hacer, y cómo eso veía que después derivaba en un montón de otras cuestiones tanto más positivas que por ahí antes no había vivido, simplemente por la decisión de haber decidido no volver a recorrer otra vez ese camino. Claro, y vas Eh, juntando fuerzas día a día, lo mismo que un alcohólico. Hoy no voy a beber, y esto es hoy Justamente, no hoy no voy voy a a ver, estar exacto. en ese juego de que yo digo A y el otro dice B y entonces contesto C y ya me sé todo el diálogo. No. Como lo digo con otras personas que somos así reaccionarias, la realidad es que es un trabajo, el trabajo consciente, es un trabajo que una vez que lo empezás a practicar, tiene muchas cosas positivas. Cualquier cosa que uno pretenda modificar, de uno, y ves el logro y decís, hoy pude hacer que esto no me afecte tanto, no, en serio. Y después decís, bueno, es un trabajo consciente y es un trabajo diario, entonces otra vez te encontrás con eso y decís, Igual, tengo ¡ah! que practicar un Tengo deporte. que esforzarme. Claro, vas Eh, ganando fuerza, tu autoestima inmediatamente nota
el premio que te diste, el cariño, la atención, la autoprotección que te estás dando, que es súper necesaria, no quiere decir tener una coraza, es hacer lo mínimo para que mantengamos nuestro espacio de existencia. Yo estoy acá, soy una persona, tengo la misma dignidad que el resto, merezco lo mismo que todos. Entonces, si no me pueden valorar, si no pueden verme y respetar mi espacio, mi necesidad, tengo que empezar a decirlo. Tal vez no lo han escuchado nunca, tal vez yo creía haberlo dicho y nunca lo he dicho. ¿Cuáles son mis necesidades? Tengo que empezar a decirlas y en todos los idiomas que sean necesarios, ¿sí? Porque aunque hablemos el mismo idioma, muchas veces uno se entiende, escucha unas palabras, otros escuchan otras. Entonces hay que probar con cada persona exactamente cuál es, de qué manera hay que llevar ese mensaje para que entienda cuáles son tus necesidades y que entienda dónde es basta, dónde es hasta acá, dónde ya no juego. El trabajo consciente, el trabajo aquí y ahora, no ya en el pasado, implica, esto ya lo habíamos hablado en otros videos, mucho, como vos decís, de empatía. ¿A quién tengo enfrente? ¿Cómo me voy a manejar en esta situación particular hoy con esta persona? ¿Qué siente? ¿Qué le comunico yo? ¿Cómo me lo comunica el otro? Para poder justamente resolver el conflicto en sí y no plantarme en el ego de, ay, me siento mal. Perderse en la empatía para quienes nos victimizamos es extremadamente, es una trampa, ahí entramos en la trampa, porque de por sí quienes nos victimizamos tendemos a ser personas muy sensibles que sabemos cómo llegan las emociones al otro, sabemos digamos, qué fibra estamos tocando. Y así es como algunos logran luego utilizar esto como una forma manipulativa. También, originalmente, ese es el motivo de nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque al ser tan sensibles por este conocimiento, empatizamos fácilmente y eso también nos genera una enorme cantidad de estrés que nos lleva a que nos sea más difícil salir del circuito porque estamos actuando siempre muy impulsivamente, muy dejándonos llevar por lo emocional. Totalmente, totalmente. Y aparte esas cuestiones a la larga terminan como todo, explotan también al nivel salud por algún lado. Así que la mejor forma justamente de canalizar y no, o sea, que el victimizarse sea una postura fácil no significa que no represente o que no genere ninguna repercusión a nivel de salud, ¿no? Bueno, de ahí todas las enfermedades psicosomáticas, fíjate que es autoflagelarse en distintos órganos, depende de las particularidades de cada uno, ¿sí? La predisposición, pero este tema de ¿por qué a mí? ¿Por qué yo me enfermo? Porque vieron muchos casos, por ejemplo, de cánceres, estos cánceres que aparecen un día y la persona le quedan 5 meses, y uno dice, pero ¿en qué minuto? No manifestaba nada. No, es que esas personas se guardan uno diría, el amargor, la angustia, el enojo. Es decir, una cosa es sentir y otra cosa es saber qué hacer con eso. Cuando no sabemos qué hacer con eso, hay muchas personas que deciden quedárselo y sellarlo, como con una losa. Le ponemos una losa y esto como que cada que quiere salir no puede. No vas a salir. Porque yo acá afuera me muestro así perfecta, soy perfeccionista, tengo un orgullo que cuidar, una imagen. Además está mal visto en muchos contextos este tema de verse como víctima, te quita poder, presencia, sobre todo a la mujer que hoy en día está tratando de ocupar espacios que siempre han sido mayormente masculinos. Entonces, esta mala idea de qué ser un ser, qué es ser mujer y qué es ser, nos hace creer que las emociones están mal vistas, que las emociones no pueden ser, por lo menos cierto tipo de emociones no pueden ser liberadas. El tema es que cuando se enferma, claro, enquista y genera, digamos, un otro ser, porque recuerden que esto es parte de uno que uno no está queriendo. Entonces es como que yo no quiero a mi hígado, no quiero mi intestino, no quiero mi estómago. ¿Y qué ocurre? Empieza a generarse un tumor, un otro ser ahí, que dice, entonces yo voy a reclamar mi derecho. Bueno, a mí me empezó a pasar que una vez que yo... Ay, perdón,
Ay, apreté un botón y sin querer. No, me empezó a pasar que una vez que yo empecé a buscar desde el plano consciente en algún punto evitar aumentar la rueda de la victimización, empecé a tener cada vez más cuestiones psicosomáticas. Ahora estoy intentando salir de muchas cuestiones psicosomáticas que entonces decís, bueno, lo único que hice hasta ahora en el proceso fue dos cosas. Una, no aumenté el proceso de victimización, o sea, no agrandé la pelota, uno no se siente a nivel mental tan mal, pero, y a su vez, como que internalicé, o sea, dejé de exponer para internalizar, y como vos bien decís, empiezan a ver, digamos, por algún lado aflora y empiezan a ver por ahí cuestiones de salud, que bueno, ya es un paso siguiente, pero está en un trabajo interno muy, muy profundo también, digamos, a resolver o a ir trabajando para que definitivamente no todo se transforme en un corpóreo, no corporicemos todo. Claro, en realidad corporizar vamos a corporizar porque al ser seres como la célula, que vivimos en un medio, cohabitamos, co-creamos, coexistimos, necesitamos un medio ambiente que siempre nos hace de soporte. No estaremos siempre siendo bebitos indefensos, pero seguimos necesitando de los demás en muchos sentidos. Entonces, tenemos que ser permeables. Nos van a afectar las emociones de otro, vamos a necesitar el contacto físico, vamos a necesitar palabras de cariño, de apoyo, de aliento de los demás, reírnos, hacer trabajos serios también juntos, de todo. Es decir, necesitamos vivir junto con otros. Somos seres sociales, los seres humanos. Entonces, claro, por supuesto, este tema de hacer el trabajo propio y de liberar todo esto que juzgamos como negativo y lo metemos adentro, haciendo este trabajo, aunque parezca que es peligroso, nos puede afectar la vida laboral, la vida de pareja, familiar y demás, es un favor que nos hacemos, un favor que le hacemos a la pareja, a la familia, a la comunidad, a la humanidad, porque es la medida que cada uno hace su limpieza, es como ser medioambientalista, piénsenlo así, es medioambientalmente correcto. Miren qué lindo sería salir a la calle y no estar discutiendo con alguien que te chocó el auto, que dobló mal, cruzó mal el semáforo, que el peatón que se te tiró delante del auto, o la persona que va caminando por la calle atropelladamente y te golpea, el que anda en bici atropella a tu perro, es decir, si salimos a la calle, es decir, al ambiente donde estamos siempre interactuando y salimos como personas centradas, tranquilas, que se aman y aman, ven a los demás como seres vivos, igualmente valiosos, limpios, todos limpios, trabajados por dentro. Imagínense, ese es el mundo donde queremos vivir, donde hablamos con cariño y recibimos cariño, ¿no? Donde sabemos hasta dónde podemos ir y el otro también sabe hasta dónde puede ir. Exacto. Nos entendemos, empezamos a tener un mismo lenguaje sin tanto esfuerzo. Exacto. Mi maestra de yoga utiliza el término dulzura. Me parece tierno, pero a su vez entiendo que es como la forma de tratarse uno, de tratarse dulcemente, y de ver así el planeta que nos rodea, ¿no? Eso me parece súper súper lindo de verlo de esa forma. Entonces, solo en la medida que uno se trabaja es que está bueno canalizar este tema y manifestar esto de la compasión que nos surge, porque claro, somos seres empáticos, y sí vemos a alguien que de pronto está pasando por algo que uno pasó o está pasando y quiere ayudarlo. Pero a ver, si todavía uno no está sabiendo cómo salir de ahí, mejor no meterse, ¿sí? Así el otro te esté pidiendo ayuda, es bueno decir, ¿sabes qué? En esto no te puedo ayudar, estamos las dos de lo mismo, en todo caso pidamos ayuda juntas. Sí, pero hay que saber dónde uno está parado porque si no, lejos de ayudar, más bien puede causar un problema, es decir, puede dañar al otro, cuando tal vez era su oportunidad de encontrar verdadera ayuda, en realidad está pidiéndole ayuda a alguien que lo puede hundir más. Entonces hay que reconocer cuando uno juega ese juego, por eso partimos hablando de que nosotras también estamos metidas en esto, aprendiendo. Acá en este mundo nadie puede decir que está salvo de este tema. Algunos tal vez tienen un poco más claro cómo se desarrolla y eventualmente por dónde habría que encontrar la salida, digamos.
No, pero vos, como bien decís, llevamos siglos y siglos y siglos de reencarnaciones, toda la humanidad de muchos actos muy violentos. Violento, que uno Eh, fácilmente le tiraría la pelota a alguien, a una entidad tan grande sin nombre, ¿no? Porque hay todavía, como lo que está pasando ahora mismo, acciones con una dimensión, no lo digo dimensión en el sentido metafísico espiritual, dimensión por el tamaño, tan grande que es difícil decir, esto lo causó fulano o mengano, o tal país o tal otro, o fue este bichito o fue este ser, esta raza, no sé por decir. Difícil definir qué es lo que lo está causando y está afectando a la globalidad. Entonces, cuando nadie pone la cara, ¿no? Y no se juega, digamos, desde el tirano a definir exactamente, honestamente, qué es lo que está pasando, dense cuenta que es un poco lo que se expliqué antes acerca de cómo se mete al ser en este juego de víctima y cada vez más permanente, permanente. ¿Por qué? Porque no tiene cómo defenderse, y ahora estamos hablando que incluso todos juntos abrazados, tampoco tenemos idea. No, es justamente no volvernos un ejército de víctimas, un ejército mundial de víctimas vamos a terminar siendo, si no, manejado vaya a saber por quién, pero bueno, la idea es justamente salir del plano, buscar el camino. Entender que no porque no le veas la cara al tirano, quiere decir que no esté ahí, quiere decir que vos estás completamente indefenso. Ahí es donde nos tendemos a engañar, no porque sea más grande del tamaño que uno tiene. Esa es como una idea infantil, de pensar que si el otro tiene mi altura, yo puedo con él, o si el otro tiene mi contextura, yo puedo con él. O si yo le veo la cara, entonces sé cómo le puedo hacer. Pero no siempre es enfrentar, a veces es simplemente retroceder, a veces simplemente actuar distinto. Hay formas en las que uno puede develar, empezar a entender qué está pasando. Y es, por lo pronto, empezar a salir del circuito que uno actúa o cómo pretenden que vos actúes, porque esa es el juego de la tiranía, hacerte creer que entonces no te aceptan, no sos querido. Vean, ahora mismo si vos no haces determinada cosa, no lo voy a decir, pero supongo que están entendiendo lo que estoy hablando. Si uno no sale a la calle o incluso entra a la casa y hace cierto protocolo, entonces es mal visto. Persona asesina, posible asesino, persona imprudente, irresponsable. Miren en qué tan poco tiempo nos volvimos mucho más víctimas y el tirano se volvió más tirano. No es que antes no había tiranía y no éramos víctimas, pero estamos polarizando este juego. Para mí, mirá qué juego de palabras voy a decir. Para mí, ahora estamos siendo víctimas de que nos hagan creer que somos victimarios. Eso es lo que siento yo. Sí, es decir, por lo menos aquel que pretende, ellos lo hacen llamar disidente. Al disidente que simplemente estamos queriendo salirse del juego. En principio esta persona está queriendo salirse del juego, no necesariamente para que otros lo sigan, no necesariamente, porque esto es como, en principio, en una situación así, cada uno corre para donde puede, ¿no? Es como, corramos, salgamos, no sé qué, no sabemos qué está pasando, pero corramos, ¿no? Entonces, cada uno corre o hace algo en función de lo que alcanza a percibir, entender y de lo valiente digamos, qué tan manipulado está su ser respecto a la victimización. ¿Qué tanto te ha tomado la victimización como alma? Acá no hablamos solo de esta vida, hablamos en general. En este minuto, con la acción con el evento que está ocurriendo en el mundo, es tu saldo hasta ahora como alma. ¿Qué tan trabajado tenés la victimización? ¿No? Entonces, ya sea que has pasado muchas vidas como víctima, si empiezas a reflejar lo que está pasando, te trae recuerdos, ni te digo cómo de pronto vas a tener en esta vida toda esa enorme cantidad de angustia, del sentimiento de estar atrapado, aislado, de no poder hacer, y vas a hacer como corderito absolutamente todo lo que te digan, aunque no sepas ni quién te lo está diciendo, por las dudas, porque vos crees que así, subiéndote al tren, yendo todos juntos como ganados al mismo campo, algo mágico va a ocurrir, nos vamos a salvar todos. Exacto.
A ver, Sí. nada mágico ni... A ver, toda la maravilla que uno tiene en su propia vida, la maravilla que sucede es creada por uno. La realidad la creamos cada uno. Totalmente. Totalmente. Estamos con una pareja que es compañera, amorosa, maravillosa, supimos encontrar a esa persona, supimos valorar a esa persona, supimos seguir estando con esa persona. Supimos salir de la postura de víctima. Supimos salir de víctima. Supimos cortar el hilo. Así Ese es. hilo que nos conecta constantemente a tener las mismas actitudes. Sí, o sea, desde ya, o sea, el principal motivo de esta charla parte desde ya en el sentirse vivo, en el ser creativo, porque en el anular a la humanidad, en el anular al ser, se cortan las capacidades creativas de sentirse vivo y de ser positivo. Entonces, Totalmente. Bueno, ustedes saben, todos los que están ahí viéndonos, vos, Gretel, yo también, todos sabemos exactamente cómo se siente el miedo. Qué tan intenso se puede poner, qué tan ingobernable, qué tanto uno lo puede tomar como una posesión. Definitivamente te posee y entonces no pensás. ¿Por qué? Porque entras en un estrés tan grande que es como reacciono o huyo. Por no decir que te da más por huir. Porque ni siquiera te da para quedarte, te haces pipí. Es decir, te acapara tanto que es como la supervivencia en el sentido max, es aquí y ahora tengo que sobrevivir. Ya las personas no piensan en el sentido de vivir. Yo no quiero vivir, yo quiero solo sobrevivir. bueno, pero De hecho, ¿cómo cuando mucho? hablan, fíjate, no sé si te habrá pasado, pero bueno, yo en conversaciones de más de una vez me he escuchado, uy, si sobrevivo esto, entonces, ¿qué? Si sobrevivo Sí, esto. igual, o al menos yo acá en Argentina he visto que el hilo se terminó cortando por lo más fino, que es, che, no tengo para comer, tengo que al menos salir a trabajar. No importa lo que esté pasando afuera, yo primero tengo que vivir, o sea, tengo Mira, que comer. ¿Qué me claro, están haciendo creer? ¿Que no puedo comer? ¿Y cómo voy a pagar mi comida si tengo que salir? O sea, perfecto. la Ya me persona daría ahí a entender, dice, no, pará, totalmente, primero voy a ahí proteger hay una mi... autoestima todavía viva, no dañada del todo, que dice, ok, o sea, ya incluso está pudiendo pensar, está pudiendo hacer la ecuación, dice, igual me voy a morir si no como. Pero Exactamente. entonces va a ser causado por mi negligencia, va a ser suicidio, porque yo sé que yo me atrevo a ir a trabajar igual, me voy a arriesgar, me da lo mismo lo que pase, porque mientras tanto voy viviendo el día a día, tengo que comer. Porque no me voy a Bueno, morir ahora, cuando tal vez me podría morir en meses, en un año, vaya a saber cuándo. ¿Por qué? exacto. Todo en la vida del ser humano, como decía hace un rato, es un ser de hábitos, de prácticas, y en la práctica se va dando cuenta solo hasta dónde son las restricciones y hasta dónde es verdaderamente los límites que tenés como ser humano, que necesito respirar, necesito comer, necesito salir, sociabilizar. Los problemas mentales tan grandes que he visto en los niños. Yo en el trabajo veo cómo están los papás, o sea, mis compañeros que son papás, que ya no saben qué hacer con el chico y se dan cuenta que el niño se está volviendo no sé, se está quedando en la casa, no sociabilizó nunca más con otro amigo, que ya es preocupante, ¿viste? O sea, por ahí no son personas que como padres están así tan sociables o que se preocupen tanto, pero para que les llame la atención, digamos, que los hijos van por un camino, digamos, de soledad extrema, y ahí decían, bueno, busquemos salir, busquemos cambiar un poco esto porque va para mal. El tema es que somos todos seres de hábitos, entonces los chicos interpretan que, bueno, yo ya no me relaciono con nadie, solo con una computadora, listo. La situación nos pone a todos en un punto de estrés muy alto y ante semejante cantidad de estrés, todas nuestras vulnerabilidades brotan, así como una planta, este es el minuto, empiezan a aparecer y prosperan encima. Y uno dice, no, ¿por qué justo eso no quiero que prospere? Justo ahora, sí, justo ahora. Este es el minuto en el que sí o sí, ya no podemos esconder nada ahí bajo la alfombra, tenemos que empezar a ver aquello
que nos quiebra, aquello que nos hace actuar de forma desesperada, es decir, ya no más actuar de manera desesperada, ya no más dejar correr el miedo y que nos domine, ya no más entrar en razonamientos que no son razonables, que les encontramos las fallas en todo el camino, en toda la sentencia. Entonces, ¿y por qué vivir bajo sentencias? ¿Acaso estamos condenados? ¿Por qué estamos condenados? ¿Qué delito hemos cometido? ¿Mm? Por eso, eso es Incluso una... si viviste como víctima en otra vida, o como tirano, ¿por qué ahora de nuevo tenés otra oportunidad? Volviste a nacer, estás acá. Por eso, la pregunta es, ¿podemos elegir? Yo creo que todavía somos libres y que todavía podemos seguir eligiendo salirnos de los círculos y de las cuestiones que nos anulan. Podemos seguir eligiendo ser creativos, crear. O sea, en el cuerpo hay, digamos, hay chakras, hay centros energéticos que se relacionan con el estar acá en la Tierra, que son los chakras bajos, y que son el potencial de lo físico, o sea, de la potencialidad del crear, no solo del crear otro humano, como la maternidad, sino del crear trabajo, del crear obras de arte, del crear infinidad de cosas, esa fuerza de voluntad, es lo que nos lleva a nosotros en este Lo que plano. ocurre es que a la medida que nos atrapamos, nos victimizamos, entramos en este ciclo, creemos que estamos condicionados, que estamos predestinados y que no hay cómo, digamos, ser creativo. Uno piensa en la creatividad como algo que a partir de que yo duermo, como, y tengo un techo, es decir, que tengo ciertas necesidades básicas cubiertas, recién ahí tal vez pueda desarrollar este otro aspecto que parece como un lujo, como ocio. Pero ustedes vean que incluso cuando el ser humano tiene ocio, crea, está creando o come contenidos de otros. ¿Cuánto crea ahí realmente? Está en estado, elige estar en estado de hipnosis permanente, es decir, este estado no consciente donde simplemente bailan todos nuestros fantasmas y se vuelven a guardar en cuanto de nuevo tomo la conciencia pequeñita para determinadas cuestiones. Es decir, no saco toda esta escena hacia afuera y la pongo a moverse de una forma u otra, a tratar de entenderla, es decir, a tener una proactividad, una acción consciente. No transformo nada, no estoy transformando nada en mi vida. Sigo con los mismos diálogos, me sigo poniendo en la misma posición de víctima, victimario, observador, viendo Nosotros, cómo, claro, como todo sigue ahí, nosotros, sin hacer nada. si fuimos creados a imagen y semejanza, si somos lo mismo que el ser creador, somos creadores, vinimos acá a crear. O sea, cualquier otra cosa atenta sobre nuestra función esencial, que es crear, no importa, o sea, lo que cada uno vincule eso. Pero en algún punto la vida rutinaria, el miedo, o el me encierro, o el dejo de hacer esto, o no sé qué hacer, todo me pasa a mí y no sé qué hacer. Eso es ir justamente en contra del ciclo evolutivo. Y se parte por romper los acuerdos que nosotros no sabemos que están ahí porque son tácitos. El acuerdo, de los acuerdos lo que estoy hablando es, entonces estoy en la oficina y no puedo hablar de ciertas cosas, entonces estoy con mis amigos y hablamos de ciertos temas porque, ay no, les parece como muy tirar para abajo la vibra si empiezo a hablar de tal cual cuestión. Pero si eso es necesario para mí, porque yo quiero resolver cuestiones que me están enfermando, cuestiones que me están haciendo sentir más atrapado. Entonces, si no es el contexto de los amigos, si no es el contexto de la familia, si no es el contexto de la pareja, ¿qué contextos le queda al ser humano? ¿Sí? Y por temor a dañar al otro, por temor a perder tu trabajo, por temores y temores que vamos coleccionando, finalmente no transformamos y nos volvemos cada vez más atrapados. Claro, porque el conocimiento genera pensamiento, el pensamiento lleva a conciencia también, la emoción y el pensamiento lleva a profesar, digamos, a practicar la conciencia, y la conciencia lleva a crear. Entonces,
la idea es un poco salir, me parece, de estos estados de inconsciencia en el que vive cada vez más, pareciera, el rebaño mundial, para justamente sentir que estamos y vivir, vivenciar, lo que decía yo hace un rato, el vivenciar ser feliz, cómo lo lleva a uno a vivir después en círculos virtuosos, ¿no? Para eso primero hay que atreverse, uno cuando está solito, a pensar distinto, a atreverse de pronto a hacer algo distinto, a vestirse distinto, a sonar distinto, a hablar de otra manera. Y quién sabe, tal vez sí, cuando hablamos con nuestra pareja y decidimos empezar a decir todo aquello que teníamos ganas y nos cortan, nos dicen, no estás diciendo lo que siempre decís, lo que espero que digas, etcétera. Bueno, podemos conversar con el otro respecto a la necesidad que ahora tenemos, a ver si el otro de pronto se da cuenta, le puede estar pasando lo mismo y no se estaba atreviendo a decirlo, ¿no? Entonces puede pasar que el otro decida jugar este nuevo juego y hablar de estas nuevas cosas, o no. Si te dice que no, como está dentro de su libre albedrío decir que no quiere, entonces siempre somos libres de salirnos y buscar otro entorno, otro lugar donde sí podamos compartir esto nuevo que nos está surgiendo, estas incógnitas, esta curiosidad, esta nueva forma de ser que de pronto tenemos. Entonces hay que crear esos espacios. Cuando los espacios que tenemos no se adaptan, hay que crearlos. Hay que crearlos. Entonces, para eso, por ahora todavía tenemos internet, claro, también con sus juegos oscuros y todo, pero aún así de todo se puede tomar lo bueno. Y podemos buscar otras personas que piensen o que tengan los mismos intereses y que estén en esto de querer hablar de ciertas cosas que no se puedan hablar en la mayor parte de los contextos. Entonces ahí vamos a empezar a desarrollar un área nueva de nuestro ser, vamos a empezar a conocernos y quién sabe, tal vez después nuestra vida transcurre con esta nueva faceta que empieza a enriquecer, a limpiar, a dar luz a todo lo otro que estaba invadido por miedo, invadido por creer que somos algo que no somos, porque partió siendo miedo, el miedo se quedó a vivir ahí, y luego ya creemos que somos eso. Qué gracioso que hay dos palabras que empiezan con B corta y en algún punto se relacionan con todo esto, que es la voluntad y la valentía, ¿no? Es cierto. Para mí hay mucho de valentía, hay mucho de valentía en el canal Esmeralda, hay mucho de valentía en Esmeralda justamente. Para mí, o sea, ser valiente, como vos decís, decidir romper, decidir cambiar por un minuto algo, es como la clave para empezar a desenrollar, desovillar el hilo, ¿no? Así es, no perdemos absolutamente nada. De hecho, ¿qué más podemos perder si vamos en el camino de pérdida tras pérdida? Por si no lo han visto, es muy, muy inmediato, no hay que ir muy lejos. Entonces, si ya estamos en el tránsito de perder, ¿hasta qué minuto queremos esperar para empezar a ser valientes? Cuanto antes seamos valientes, tal vez logremos frenar el ciclo de pérdida, ¿sí? Y tal vez aprovechamos la oportunidad, véanlo como una crisis, la oportunidad de establecer una nueva estructura más sana, más abierta, más flexible, donde todos podamos simplemente decir lo que sentimos, donde podamos denunciar lo que nos está pasando, como individuos, como familia, como colectivo, denunciar todo lo que no estamos pudiendo hablar. Por algo nos están tapando la boca, ¿no? Y bueno, ustedes saben, el mecanismo de respiración, la respiración es una forma de limpieza también. Ahí los orientales lo tienen muy claro y hoy en día los occidentales están empezando a practicar este tema de darnos cuenta cuando no estamos respirando correctamente, es decir, no estamos dejando entrar nuevo aire limpio. Y nos limpiamos, dejamos que se quede, que oxigene todos nuestros órganos. Ustedes vean, para pensar correctamente necesitamos que el oxígeno llegue al cerebro. Y cuando tenemos tapado el área por donde respiramos, ¿cómo va a llegar oxígeno? Como dice mi mamá, ¿cómo va a llegar oxígeno al tanque? Agua al tanque, no oxígeno. Va a llegar agua al tanque.
¿no? Entonces, a ver, es imposible. El cerebro está donde está y necesita lo que necesita. Si tenemos tapado y no entra oxígeno, no vamos a estar pensando como antes, eso es obvio. ¿Sí? Porque antes respirábamos y ahora no respiramos. Para el yoga la respiración es uno de los 3 pilares elementales para la vida, ¿no? Es la base, la respiración sana enfermedades. Es lo único que nos lleva a nosotros a volver a nuestro eje cuando nos pasa algo. Calman los estados emocionales, incluso cuando estamos en miedo, ese miedo que puede producir parálisis, miedo muy intenso. Ser mínimamente consciente que no estamos respirando puede hacer la gran diferencia. Va a hacer que pases de un miedo muy intenso a un miedo más sutil, más sutil, más sutil, hasta que ya lo puedas manejar, te puedas parar, caminar, es decir, buscar la ayuda que necesitas. Así que bueno. Entonces, bueno, yo quiero ver si me estoy perdiendo de algo. Yo siempre tomo nota, me gusta tomar nota de los temas que vamos a conversar. Así que va a ser, bueno, una cuestión que yo había tomado nota que me parece súper importante, es el aspecto como histórico a nivel humanidad, que ha contribuido enormemente a el concepto, a la idea de victimizarnos, y verlo como algo, como una normalidad, como algo que debe ser así, que incluso si sos mujer tenés que actuar como víctima, es decir, ser, la damisela en apuros, ¿no? Y ciertos comportamientos que uno diría que son impetuosos o valientes, son vistos como pecado, culpa. Es como te empiezan a tirar como a estigmatizar como aquel que no lo está haciendo bien y entonces tiene que cargar con toda la enorme paquete de consecuencias que no son solo de los actos propios, sino de los actos ajenos. Y entonces de a poco va mermando nuestra valentía, porque claro, cada acto lo tenemos asociado con eso no se hace, eso puede causar tal cual problema y demás, entonces ya no nos atrevemos. Bueno, esto ha sido trabajo sigiloso, pero permanente, incisivo, insistente de las instituciones, principalmente de las instituciones religiosas, todo lo que implica nuestras creencias, porque las creencias es algo así como el Dios para cualquier ser pensante, es decir, quien gobierna todos nuestros actos es lo que creemos. Entonces, como hablaba Greg hace un rato, hablábamos acerca de ser creativo. La creación viene por encima de las creencias, ¿sí? Ese es el lugar real de la creación, está por encima. Eso quiere decir que si entendemos la creación como supremo, como esencia máxima de quién somos, podemos, a través de la creación, cambiar nuestras creencias por las creencias que nosotros creamos. Creamos. ¿Sí? No es tomar de otro, porque estoy creando. ¿Quién lo hace? ¿Lo hace el otro? No, lo hago yo. Lo hago yo, lo estoy creando. Entonces, démonos cuenta cuando aquello que creemos no es propio de nosotros, no vibramos con eso. Porque no hay nada malo en nosotros, no hay nada malo en cada uno de nosotros. De hecho, hay mucho más de maravilloso que nos está mostrando. Entonces, confiemos. Claro, porque simplemente estamos vivos, estamos siendo soportados por un sistema maravilloso y consciente, es decir, nos respalda la vida, nos acompaña la vida, por ende tenemos derecho a ser, derecho a crear, creer, actuar, ser, manifestarnos. Y luego iremos descubriendo cuál es nuestro alcance, la medida que el otro también entienda dónde se limita su espacio, nos irá diciendo el otro. ¿Sí? No porque no sepamos ciertas cosas quiere decir que no debamos manifestarnos, no debamos ponerlo en práctica, tenemos que descubrirnos, muchas veces poniendo en práctica aquello que queremos ser, es que vamos viendo si queremos pulirlo, si nos gusta o no nos gusta, y lo vamos cambiando, y el otro también nos irá diciendo, o sea, es que tal cosa, al menos a mí no me acomoda, entonces no quiere decir que no seamos eso, ni digamos aquello, porque a ese ser no le gusta o le incomoda, quiere decir que a ese ser no le gusta y le incomoda, pero nosotros podemos seguir siéndolo.
si nosotros nos hace sentido, porque seguimos creando. No olvidemos de crear, crear por encima de todo. Limpiemos aquí todo lo que es ámbito de creencias, ¿sí? Y ahí vamos a haber hecho un trabajo muy profundo con el resto de nuestro ser. Exacto. Y eso, de ahí parte las raíces muy, pero muy antiguas de la victimización en nuestras creencias. Exacto. Y esas instituciones todavía existen, muchas siguen con el mismo discurso, y de hecho toda la vida humana en general está rodeada de aquello que valida ese tipo de pensamiento. Por ejemplo, yo hice grupos, todo lo que es religiones y creencia es yo te culpo. ¿Mm? Yo digo que vos sos el que está equivocado, que vos lo estás haciendo mal, incluso que tal vez permanentemente vos seas alguien que no lo vale, que no sabe hacerlo, que no lo merece. Después, todo lo que es leyes, policía, militarismo, es yo te cuido. ¿Qué te hace sentir eso? Que yo no sé cuidarme, necesito que alguien me cuide. Soy indefenso. ¿Qué está pasando ahora? Exactamente eso. Vos no sabés, cállate, no andes por acá, porque sos un problema, ¿acaso no sabés que podés causar un problema? Entonces te hacen sentir que vos sos una persona perversa, mala, dañina, que no sabe qué es lo que debe o no debe decir y demás. Entonces, miren cómo estas instituciones nos han quitado nuestros derechos, nuestro ser, parte de nuestro ser ha sido comido, robado. Es yo te culpo, creencias, quienes te protegen o pretenden protegerte y dominan, controlan, es yo te cuido, ¿no? La ciencia ortodoxa, la ciencia que vemos en las revistas más populares que se venden en todos lados, en la ciencia que sale en los canales de televisión, la que se le hace publicidad, a la que se premia con grandes sumas de dinero, ¿sí? La ciencia del dinero dice, yo te condeno. Ellos dicen quién está condenado. Típico, vas al lugar donde supuestamente te tienen que curar, sanar, esas palabras, y te dicen, no, te quedan 3 días, te quedan 3 meses. No, realmente para eso no hay solución. Vos lo que tenés que empezar a hacer es tomarte esta pastilla y esta otra para esto otro. Y en otros sentidos también, el ser humano nace con una genética, ellos dicen, y esa genética ya está dañada, lo siento, ya sos así, vas a manifestar el desastre que sos, y bueno. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que porque me dicen que ya vengo configurado así, no me puedo juntar con nadie, porque entonces vamos a juntar nuestros paquetes fallados y vamos a tener hijos que son unos monstruos. Eso no ocurre. Vean con sus propios ojos, eso no ocurre. Nacen niños maravillosos de genética supuestamente alterada. ¿Por qué? Porque la vida es increíblemente consciente y sabia, elige lo mejor, no va a elegir lo peor. Aun cuando vos cargues cosas malas, siempre va a buscar ir por autosanarse, autorregenerarse, sí. por el camino que sí perdura, no va a ir por el camino que termina mal. Exactamente. Sí. Comparto plenamente cómo en función a lo que hablabas del tema de la ciencia, del por ahí a veces ser tan duro o parecer tan cerrado el mensaje que transmiten en función a si uno pudiera ser o no capaz de cambiar de algo que pareciera no tener solución, sí tenerla. Si volviendo al tema de que nosotros podemos crear, entonces podríamos crear salud, podríamos revertir la situación de la salud, ¿no? Se sabe, hoy en día ha avanzado en aspectos independientes, en todo hace tiempo se ha generado una rama independiente, dado que todavía no se ha podido cambiar todo el sistema, porque ha perdurado el status quo tóxico, se han generado líneas independientes. Dentro de las líneas independientes hemos descubierto que el cuerpo es increíblemente sabio y maravilloso. La vida en general, no solo el cuerpo humano, todo lo que es vida, se autopropaga, se autorregenera, tiene esta capacidad. Entonces es solo cuestión de ayudarlo, de ir por donde la vida misma nos dice que es el camino. Las enfermedades
no tienden a propagarse, a cundir, a pasar de un continente a otro. La vida misma tiende a reducir aquello que puede causar un problema a la habitabilidad. El planeta mismo es un planeta consciente, tiene una conciencia, tiene esta capacidad de tener su propia homeostasis, su propio equilibrio, así como nosotros en nuestro propio cuerpo cuando lo cuidamos. Todo lo que es vida tiene esta capacidad de armonía y de propagar la vida. Totalmente, inclusive algunos seres biológicos, como puede ser una bacteria, tienen una función positiva también. O Así sea, es. Mucho, bueno, de por sí somos menos de un 10%, si no me equivoco, pero es bien poco lo que realmente uno podría decir que del cuerpo de uno es propiamente uno, sino que la gran mayoría son bichitos, bacterias, organismos que viven ahí en comunidad perfectamente, entendiendo cuál es el espacio de cada uno, el rol de cada uno, cómo se pueden llevar, a veces, lamentablemente, porque nosotros no respetamos su existencia, es que nos metemos desde comidas, palabras, pensamientos, cualquier cosa hacia adentro que lo revienta, le tiramos bombas continuamente. Y entonces ahí los bichitos, la vida, trata de decir, bueno, a ver, ¿cómo freno esta locura? Esta persona se la pasa comiendo o siempre el mismo alimento, siempre cosas que no son alimento, comiendo veneno, palabras de determinada persona o en determinado tono, palabras que son insultantes, pensamientos que le hacen daño. ¿Cómo hacemos? Vamos a tratar de frenarlo para que esta persona viva lo más posible a pesar de que le gusta flagelarse, le gusta vivir en este nivel enorme de toxicidad. Nos gusta ser eso también es victimización, ¿o no? No, y con respecto al tema de el víctima y el victimario, viendo un poco este cambio a la cuarta dimensión y que está pasando, digamos, tanto la Tierra como la humanidad, nuestro ADN, ¿sentís que esta cuestión de la bipolarización de estos roles que hay en cualquier aspecto tienen como posibilidad de perdurar mucho tiempo más o es cuestión de... La medida que vamos tomando conciencia de cómo funciona esto, nos volvemos unos expertos. Entonces lo que vamos a generar es un movimiento más rápido. Es decir, no vamos a quedar tan enquistados en siempre víctima, en siempre victimario, en siempre el observador, sino que vamos a empezar a que esto se mueva, se oxigene. Claro. Entonces, a la vez siguiente ya no somos más el mismo tipo de víctima, seguimos siendo, pero es ya otro nivel, un nivel del cual todavía en principio no somos tan conscientes, pero vamos a llegar a un punto de nuevo que otra vez seremos conscientes que igual estamos siendo víctimas, pero es otro nivel de víctimas, ¿sí? Vamos a ir subiendo de nivel en el juego este, ¿sí? Hasta el punto donde podamos diluir completamente todo tipo de polaridad, de juego de desequilibrio, es decir, la vida y la vida que es psicofísica espiritual, todos los seres somos psicofísicos espirituales, vamos siempre hacia lo sutil e íntegro, hacia aquello que se simbiotiza, que se integra, que se funde en una sola entidad y es completamente perceptivo y sensible de todo su ser, completamente autoconsciente. ¿Sí? Si uno podemos pensar un ser o una célula así, ese es el objetivo de todo ser, llegar a ese punto. Entonces, en ese camino, por supuesto, los polos se van a ir encontrando, es decir, primero se intensifican para que uno los identifique, entienda de qué se trata, ¿sí? Luego, por supuesto, hay mucha tensión, y luego en la tensión empiezan como a querer absorberse el uno al otro, ¿no? Típico, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia? El blanco pretendió dominar al mundo, entonces Blanco fue y se metió en los continentes, mató a los indígenas, esclavizó al negro y demás, ¿no? Es como, bueno, eso por poner un ejemplo muy burdo. Pero en general siempre está esta cosa de, primero encuentro que hay algo distinto y siento que me está quitando algo de mí y entonces en vez de mirar para otro lado y hacer otra cosa y aceptar que él tiene su lugar y yo tengo el mío, no, voy y le tomo, voy y lo quito, voy y lo elimino, ¿no?
mínimo lo uso hasta donde puede, cuando ya no lo elimino. Y de paso tomo sus recursos. Reduzco sus libertades. Es parte de un camino extremadamente delicado y peligroso, que ya hemos vivido mucho en la humanidad, supongo que hemos aprendido de eso y no queremos volver a pasar por lo mismo. No queremos ser la víctima ni aquel que ha cometido ese delito. Entonces, entendiendo eso, ahora lo que tenemos que practicar, empezar a practicar cada vez más, es esta coexistencia, la coexistencia. El victimario es también una víctima. Yo como víctima también puedo ser un victimario. Me daño a mí, soy un tirano de mí mismo, me estoy enfermando y además daño a mis seres queridos, daño a mi pareja que no entiende qué estoy haciendo, daño a mis familiares que dicen, ay, ¿por qué esta persona elige estar en esa actitud y hacerse daño? Y si ellos se preocupan, también los estoy enfermando, ¿no? Estoy siendo un tirano. El victimario, muchas veces, como les decía, también siente lo que le está pasando a la víctima, pero queda atrapado en este juego de que parece que él es un tirano, no es el malo de la película, porque el otro empieza a decir, porque vos no sé qué, ¿vieron? Entonces, de alguna manera, además, para llegar a ser tirano, muchas veces él ha tenido que pasar por la experiencia de víctima y luego empezó a tener una relación no saludable con el tema. Entonces, acá estamos viendo que todos, incluso el observador, también entiende, tiene una relación con el victimario y una relación con la víctima. Entonces, una vez que ya pasamos por todo y estamos entendiendo todo, y como todo es parte de lo mismo, finalmente todos son lo mismo, en este juego, nos vamos a saturar el juego en la evolución, ya no vamos a querer jugar más, nadie va a querer jugar más ese juego, vamos a empezar a jugar otros juegos que empecemos a crear, en los cuales es aceptación de tus deseos, qué deseas vos, qué deseo yo, cómo podemos encontrarnos y convivir y hacer algo bonito todos juntos, porque también somos seres en comunidad, somos una integridad. ¿Sí? No estamos peleando, no soy yo queriéndote quitar a vos ni queriéndote dominar, sos vos conmigo. ¿Sí? Por suerte, aunque nos hagan creer que hay cosas que parecieran que van a durar mucho tiempo, que entramos en porque lo que ocurre es que obviamente hay seres, cuando digo seres es de todo, desde humano, no humano y energías, la forma trasciendan las formas y entendamos todo lo que es vivo como un ser, es simplemente un ser. Hay seres que no vibran, no les interesa, no conocen otra forma distinta a este tema de yo te quito, yo te domino, te manipulo, te uso, te consumo, ¿no? No entienden algo fuera de eso. Pero nosotros, que también somos seres, tenemos que elegir en qué minuto, si queremos seguir jugando ese juego de hacer esto mismo, de tomar, usar al otro, de quitarle, de sentir que todo es limitado y entonces si no le quito al otro y ocupo su recurso, entonces me voy a morir. Si dejamos de pensar en esto y nos damos cuenta de lo que se trata la vida, todos podemos perfectamente coexistir y de hecho necesitamos a aquel al que estamos tratando de esclavo o al que estamos tratando de tirano. Lo necesitamos, es parte de la existencia y tiene mucho de valioso que no estamos viendo y mucho de eso es lo que nos enriquecería si pudiéramos entenderlo como parte de nuestra vida. Totalmente, sí. Se trata un poco de justamente de mejorar nuestra autoestima, de entender que el salir del círculo nos hace evolucionar en estos supuestos, digamos, ciclos oscuros en donde o nos meten o nos metemos solitos, y en algún punto tener la capacidad, somos capaces, está más que claro, de poder crear digamos, lo que nosotros deseemos, ¿no? Creo que va por ahí la cuestión, y de esa forma vamos a ver en el futuro seguramente cosas mucho más valiosas que por ahí lo que se estuvo produciendo hasta ahora. Sí, por lo pronto muchas experiencias van a ser sorprendentes, no vamos a saber ni cómo llegamos ahí, pero vamos a estar de patitas metidos en escenas que nunca antes hemos visto. De hecho, ya estamos en escenas que nunca antes hemos visto, pero de pronto
no son de las bonitas, de los sueños bonitos que tenemos, sino de los sueños que son como pesadillas en algún punto, o lo estamos viviendo como pesadilla. Pero bueno, así como esto es algo que no hemos visto, van a haber otros tipos de experiencias que no hemos visto, porque ya estamos incursionando en una forma de funcionar distinta, que van a ser, sí, de nuestro agrado. Por supuesto, no tenemos por qué seguir perpetuando aquello que no es de nuestro gusto, aquello con lo que no queremos compartir la realidad, que no queremos dejar entrar en nuestro mundo. Entonces, mientras ustedes no encuentren los recursos o la forma de entender cómo transformar aquello que no les agrada, simplemente habiten y creen en el espacio que sí pueden, todo aquello que los hace felices, que les potencia el ser, que les permite manifestarse y que ama y respeta todo aquello que proviene de ustedes. Exacto, no tomemos tampoco como negativo, ¿no? Estos aspectos que existen hoy en día digamos, de este mundo bipolar, aceptémoslo porque es el principal, digamos, la principal forma de concientizarlos, de verlos y de poder generar un cambio. Totalmente, es parte de un gran proceso por el cual tenemos que atravesar, hay que atravesar, y si bien algunos de nosotros pueden de pronto ser más conscientes o estar un poquito más allá en el camino y ya querer pasar a lo siguiente, bueno, hay que tener paciencia con todos aquellos que sí están queriendo vivir esta realidad, que todavía están lidiando, están participando sin ser muy conscientes del juego del tirano. Y claro, lo están alimentando al tirano. Entonces, por eso también hacemos estos videos, y gracias, Gre, por la idea que tuviste, porque cada tema que tocamos es un tema que está relacionado a lo que estamos viviendo y un tema que nos toca a todos y que tiene que encontrar, es como una pieza del rompecabezas, tiene que encontrar su lugar y hacer el trabajo, la acción que tiene que tener en nuestro ser y en la sociedad para transformarnos. Ese es el camino. Entonces hemos visto cómo hacemos todo el proceso, cómo alguien puede transformarse en una víctima, cómo se enquista ahí, qué es este juego con el tirano, qué es esto de estar observando esta dinámica, y cómo puede ser esto visto hacia adelante como humanidad, digamos, para aquellos que estamos como en la vida personal tratando de salir de este juego, pero sin embargo estamos viendo afuera una escenificación que uno dijera peor del juego que tenemos en casa, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar. Si trabajamos desde adentro, aunque sea un granito de arena, estamos haciendo un trabajo también hacia afuera. Es totalmente. Así, realmente así. Nunca dejamos de estar conectados a todos los niveles. Todos importamos, todos valemos, todos tenemos que expresarnos. No solo es por tu salud, es tu responsabilidad, porque todos estamos necesitando que hables, que digas quién sos. Sos importante para todos. Bueno, creo que hasta acá estamos bien. ¿Qué te parece? ¿Hay algún aspecto más que quieras hablar de este tema? A mi parecer abordamos, o al menos yo siento que pude abordar y tener la libertad justamente de poder, digamos, abordarlo muy parecido o igual a como lo venía sintiendo, procesando y pensando. Así que, bueno, o sea, yo creo que hemos dejado un lindo camino con mucha esperanza, digamos, con la idea de sembrar esa semilla de que todos nos sintamos más poderosos y entendamos que tenemos potencialidad para grandes cosas. El arma está acá. Está junto con nosotros, solo que olvidamos que la teníamos. Ahora hay que saber usarla. Bueno, ¿qué tal? ¿Te sentís menos víctima ahora? Rápido. Ha sido mágico, ¿no? Tomando conciencia por un rato, al menos. Bueno, sí, a mí me pasa eso. A veces uno entiende ciertas cosas a cierto nivel y otras cosas ponerlo en práctica. Pero bueno, hay que de a poco bajar esto a tierra, entender cómo funciona y de verdad hacerlo. Cada día
Es un día importante para el cambio grande que queremos ver. Estamos acá en la tierra para bajarlo a tierra. ¿Verdad? Para algo tenemos pies, para algo estamos sobre la tierra, tenemos razón. Que no seríamos angelitos. Sí. ¿Quién dijo que en un punto no lo somos también? Para el caso del ser humano es un ser bastante particular. Tiene los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. Exacto. Es muy bonito. Bueno, muchísimas gracias, Greg. Me encantó que estuvieras otra vez acá, que plantearas este tema. Y fue no tan tortuoso como podía haber sido el tema, como suena. No fue una tortura, fue muy entretenido, muy liberador. Esperemos que haya sido útil para ustedes del otro lado, que se hayan podido conectar. Me encanta que estén ahí. Yo de verdad los valoro mucho a todos, así como valoro mucho, soy muy feliz de tener una hermana como Gretel, y que siempre me está alentando, me hace descubrir que yo a veces no me estoy valorando. Ella me recuerda, mira, no estás haciendo esto. ¿Ven? Eso es algo que ustedes en inmediato siempre pueden hacer con la gente que tienen más cerca. En cuanto ven que alguien está para abajo y para abajo y para abajo, ustedes van y de nuevo le dicen, uy, pero mirá, qué maravilla esto, mirá esto que podés hacer. Entonces ahí no es que le inventamos nada, le recordamos. Esa persona lo sabe, pero lo está olvidando. Eso es un buen trabajo para ayudar a salir a las personas. Es un trabajo simple y fácil para ayudar a salir de la victimización. Y hasta acá, muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, Greg. Y bueno, si les gustó, le dan like, lo comparten y demás, ya saben. Hasta la próxima. Nos vemos con el próximo tema, Greg. Chau, chau. Chau a todos. Chau, chau. Chau, chau.